y cosas por el estilo. ¿Por qué? Por el alto consumo de carbohidratos. Entonces, la hiperglucemia crónica, que es lo que le estaba mencionando, o sea, la alta cantidad de glicemia en sangre crónica es porque lo tiene por mucho tiempo, no lo controla. De la diabetes se asocia al daño a largo plazo. Hay daño en los tejidos de otros órganos, disfunción y falla en diferentes órganos. Por eso le decía, el riñón, el corazón, la retina y las fibras nerviosas. Se van dañando por el alto consumo, la alta cantidad de glicemia. Uno de los factores importantes es el corazón, porque generalmente un paciente que tiene hiperglucemia también se le asocia con la hipertensión. Yo creo que les decía una vez, si ustedes van a ver una persona obesa o gordita, ¿no? Yo les decía, en términos de probabilidad, podría ser que también tenga diabetes. No necesariamente es algo matemático, gordo o diabético, ¿no? No. Pero sí existe una probabilidad de que lo sea. Sobre todo si es una persona que ya pasa los 40 años. ¿No? 40. Aunque como ustedes lo han visto, ¿no? Por eso lo puse como la primera diapositiva, los resultados son alarmantes porque pacientes de 20 y tantos años tienen hay una prevalencia de diabetes importantes en personas jóvenes. Y sobre todo todavía más en personas maduras, o adultas mayores, o adultos medios, como yo. Entonces, es importante eso. Entonces, generalmente una persona que sufre diabetes, posiblemente cuando le hacen un perfil lipídico, va a tener altas concentraciones de triglicéridos, va a tener altas concentraciones de HDL, o sea, la proteína de alto y bajo peso molecular. Esos son los que sufren. Entonces, eso se va acumulando en la LDR. Las de bajo peso molecular son las que se adhieren a los capilares, sobre todo a los más delgaditos, y se van formando los trombos. Entonces, una persona de mi edad, que sea gordita, que no haga ejercicio, que esté comiendo generalmente comida chatarra, va acumulando. Entonces se producen los cuadros de hipertensión, se producen los cuadros de diabetes, y ahí es donde están los problemas. En la retina y en las fibras nerviosas, creo que ya se los había mencionado también, y entonces va perdiéndose la sensibilidad, pero eso son pacientes crónicos, ¿sabes? No estoy hablando de un paciente controlado. Si un paciente está controlado no tiene mayor dificultad. Y entonces vamos a ver cuándo es que está controlado, o sea, cuáles son los valores normales o los valores que a mí me van a indicar que un paciente diabético está controlado. Entonces, cuando un paciente come adecuadamente, a pesar de tener el cuadro de diabetes, toma sus alimentos de manera balanceada, no es como que usted tenga una circunferencia así como un plato, la mitad del plato tiene que ser proteína. La cuarta parte, la mitad con 2/4, ¿no es cierto? Otro cuartito tiene que ser la ensalada fresca, sobre todo, ¿no? Y el otro cuartito, recién el carbohidrato. Entonces, así deben comer. El carbohidrato tiene que ser menos. No comer helados, por ejemplo, porque los helados son pura azúcar con manteca, ¿no? Alto contenido. Entonces, si la persona, a pesar de tener esta enfermedad, come adecuadamente, entonces va a controlar los niveles de glicemia en sangre. Uno de los mejores alimentos que existen al respecto, por ejemplo, es el pescado, ¿no? El pescado en todas sus formas, ¿no? O sea, por ejemplo, el ceviche, por ejemplo, el sudado, ¿no? Pescado frito también, pero de vez en cuando. Pescado es bueno. Entonces, esas son las formas de controlar. Entonces, un paciente que tiene la enfermedad bajo control no tiene mayores inconvenientes. Ahora, cuando no es así, entonces la persona es susceptible a infecciones, ¿no? Susceptible a muchas infecciones. En el caso de la odontología, esta enfermedad sobre todo produce enfermedad periodontal. Entonces, imaginemos que toman una radiografía panorámica o una seriada, como tiene su compañera, todo el hueso que está alrededor de los dientes
imagínense que esta fuese la corona del diente y de aquí para abajo fuese la raíz, más o menos el hueso alveolar debe estar a esta altura. Una persona que tiene diabetes y no tiene el control de la enfermedad, el hueso debe estar a nivel de mis rodillas o a nivel de mi cintura. O sea, hay una reabsorción importante del hueso alveolar. Y eso es una característica, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una panorámica y vemos esa característica en ese paciente, es un indicador de que debemos tomarle una glucosa y una hemoglobina glicosilada para saber si efectivamente lo tiene. De repente lo tiene y ni siquiera lo sabe. ¿Se dan cuenta? Él viene porque dice, doctor, me sangra las encías, doctor, se me ponen los dientes. ¿Y por qué? Si yo soy tan joven, o sea, no soy tan viejo. Cuando uno le hace el examen radiográfico, se da cuenta de que puede tener esta enfermedad. Ahora, una cosa es la glucosa basal. Imagínense que yo hoy día no como nada, no he tomado desayuno, no almuerzo, no ceno, me hago la glucosa basal el otro día y me va a salir bajito. Pero si me hago el otro examen, que es hemoglobina glicosilada, que es el tipo de examen que mide la cantidad de glicemia durante los últimos 3 meses. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo me hago la hemoglobina glicosilada, el tope debe ser de 6, no debe subir más de 6. Si sube de 6 ya no es normal, ya estamos en alerta roja. Tiene que ser 5.7, 5. Menos de 5.7. Ahí no hay nada. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué se hace la hemoglobina glicosilada? ¿Quién es el que lleva la glucosa a todas las partes del cuerpo? ¿Es la célula de la sangre? El hematito. ¿Cuánto dura el tiempo de vida de el hematito? 3 meses. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se hace el examen de hemoglobina glicosilada en los hematitos, los últimos 3 meses. Y eso no me engaña porque así me salió hoy día 88 o 70 y tantos. Claro que si no almorzaste, no desayunaste el día anterior, te va a salir bajito porque no has comido nada. Pues. Pero en los últimos 3 meses, sí has comido. ¿Pero qué has comido en esos 3 meses? Si has comido mucha cantidad de alimentos como el que les acabo de mencionar, pues lógicamente seguramente va a salir. A ustedes seguramente no les va a salir así se coman todos los días comida chatarra. ¿Por qué? Porque están jóvenes. Pero conforme va pasando en la edad, eso va cambiando. Entonces, uno tiene que tener cuidado. La otra enfermedad que también es preponderante es la cándida. La cándida es un hongo oportunista. Entonces, cuando hay una baja de defensa, imagínense un paciente con VIH que ya se manifiesta su cuadro en SIDA, tiene alta cantidad de candidiasis. Y en los pacientes que tienen diabetes también existe eso. Entonces, cuando yo no tengo un equilibrio muy adecuado de la glucosa y veo un paciente con enfermedad periodontal o con candidiasis, puede ser un signo de enfermedad de diabetes. ¿Okay? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo otro es que un paciente que no está controlado también puede tener serostomía. La serostomía es la falta de saliva en la cavidad bucal. Y la saliva juega un rol fundamental dentro de la salud bucal, porque la saliva constantemente está lubricando todas las partes de la boca. La saliva está paseándose por todos los dientes, alrededor de los dientes, por toda la mucosa. Entonces, la microbiota de yo, por ejemplo, microbiota me estoy refiriendo a las bacterias o cualquier otro tipo de microorganismo con el cual yo me desperté hoy día por la mañana, no es el mismo que tengo en este momento. Ya cambió. ¿Por qué? Porque muchas de las bacterias que han estado presentes en mi boca ya me las tragué, las boté, las escupí o al momento de lavarme los dientes lo boté, porque la saliva está actuando constantemente, lubricando y pasando por todos los dientes. Cuando se produce la serostomía, es decir, la falta de saliva en la cavidad bucal, ese ciclo normal se altera, falta de saliva. Al haber falta de saliva, entonces aumenta el riesgo de cáncer. Y aumenta considerablemente, porque las bacterias están ahí, no se mueven, la saliva no está actuando. Entonces, la saliva fue un rol fundamental dentro de lo que es la salud de la
hay una cicatrización retardada y eso es lo que a uno le preocupa cuando un paciente tiene diabetes. Es decir, no hay una cicatrización adecuada de las heridas. Entonces, por ejemplo, yo hago una exodoncia, el paciente pierde una pieza dental, producto de la exodoncia, y el alveolo que está ahí expuesto no va a cicatrizar adecuadamente. Entonces, por eso es que tengo que tener cuidado. Entonces, todas estas son las razones por las cuales un paciente con esta enfermedad debe tener los cuidados del caso. Y nosotros como dentistas debemos tener los cuidados del caso para cuando nos enfrentemos a este tipo de pacientes tomar las precauciones del caso. ¿Ok? Sobre todo sobre el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es vital, es fundamental. Ya les dije, ¿no? En una panorámica el hueso alveolar está bien reducido, más marcadamente reducido. Es una característica muy particular en un paciente que no tiene un control y que no sabe que tiene la enfermedad. Entonces, yo le puedo decir a ese paciente que se haga un examen para ver cómo están sus niveles de glucosa. Entonces, los niveles altos de glucosa en la sangre reducen la secreción del óxido nítrico, que es un vasodilatador potente en el cuerpo, lo que conduce a una mala circulación y a una lenta cicatrización. No es ácido nitroso, es óxido nítrico, su nombre es que sirve para dormir a los pacientes cuando son muy ansiosos o cuando se hacen tipo de operaciones de mayor envergadura. Yo no me estoy refiriendo a eso no. Yo me estoy refiriendo al óxido nítrico, que es otra sustancia, como dice ahí, un vasodilatador potente, que es parte de la fisiología normal del cuerpo. Pero los altos niveles de glucosa, como dice ahí, reducen dicha secreción. Y entonces el paciente, debido a que se reduce la secreción del óxido nítrico, entonces no hay vasodilatación y se produce, al contrario, la vasoconstricción. Por lo tanto, hay una mala circulación y por ende también una lenta cicatrización. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, altas concentraciones de glucosa se reduce la secreción del óxido nítrico, que a su vez es el que produce vasodilatación. No vasodilatación, vasodilatación. Al no haber un vasodilatador, se constriñen los vasos sanguíneos y al haber una constricción de los vasos, se aumenta la presión arterial, pero también hay, como dice ahí, una lenta cicatrización. ¿Comprendido? ¿Preguntas? Microbiología. ¿Ok? Sí. Rápido, pero te voy a tomar primero de esto y luego vamos. Entonces, en una población, como dice, de 111 diabéticos, hay el 61% de los casos se presentó, pero en un porcentaje menor, 36% de los casos se presentó serostomía. En un porcentaje no tan bajito, 36-34, halitosis. Es decir, como que la halitosis es mal aliento, ¿no? Ahora, puede haber mal aliento por razones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando y hablando y hablando y no paro de hablar, no voy a parar de hablar hasta que acabe la hora, entonces mi boca se está secando. Si ustedes vienen, entonces van a sentir en mi aliento, no va a oler bien. ¿Por qué? Porque estoy hable y hable, la boca está seca, no estoy constantemente estoy inspirando y expirando. Puede haber halitosis por otras causas, como dice tu compañera, por algún problema gástrico, entonces también puede haber problemas de halitosis por enfermedad periodontal que no tiene nada que ver con la diabetes o por causa de caries. Pero en estos casos, no. Estoy hablando de una halitosis por enfermedad, ¿no? Por la enfermedad que estamos hablando. Y como les decía, la candidiasis está en el 7.58%.
prevalente es la periodontitis de cajón. Por eso es que les digo, por favor, una persona con enfermedad periodontal marcada, generalizada, que se ve generalmente en una panorámica, es muy indicativo de que, pues, no digo que sea igual a enfermedad periodontal con reabsorción marcada, generalizada, igual a diabetes. Yo no estoy diciendo eso, sino que es probable que así sea. Entonces, yo tengo que confirmar esa cosa. Entonces, cuando, no en todos se produce periodontitis, pero sí en un grueso porcentaje, porque 36% no es un porcentaje bajito, es un porcentaje importante, en las personas en las que se produce o la enfermedad produce serostomía, hay el 60% de probabilidad de que estas personas tengan neuropatía diabética. Es decir, lo que les decía, la persona deja de tener sensibilidad, sobre todo en los extremos distales de los dedos de los pies. Ahí es donde se produce el famoso pie diabético. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, es importante tener en cuenta estos puntos. Y ese es el glucómetro, ¿no? ¿Ven? Este aparatito es esto, ¿no? Es lo mismo, sino que en otra presentación. Esta es la lanceta, claro, tiene con sus hojitas descargables, se colocan acá, se pincha al paciente, las tiras que se colocan acá, ¿no? Acá está con su tira, y esta gotita se hace marcar y automáticamente sale la cantidad de glucosa en miligramos por decilitro. Entonces, yo por ejemplo, a ver, préstame ya, si por ejemplo yo tengo acá mi juguito Gloria, leche, entonces yo por ejemplo me mido ahorita mi glucosa, me va a salir un valor. Imaginemos que me sale 90 y... como ya podría salir. Imaginemos que me sale 95. Y termino de tomar esto. ¿Ya? Pasadas 2 horas, 2 horas después, 120 minutos después, para que quede claro, vuelvo a medirme la glucosa y ya no va a salir lo que me salió 95. Posiblemente vaya a subir. Entonces, hay alimentos que en algunas personas les sube la glucosa más que a otras. Entonces, una persona con diabetes tiene que darse cuenta qué alimentos le suben la glucosa más que otros. En general, todos los alimentos que tienen azúcares, carbohidratos, o sea, harinas elaboradas, carnes elaboradas, etcétera, etcétera, o sea, como conocimiento general, a todos les sube. Si le juntas la cerveza a un borracho, más todavía. Eso no puede estar prohibido de tomar cerveza. Por ejemplo, no me gusta la cerveza, ¿no? Y cuando uno toma, yo por ejemplo cuando tomo el trago puro. Claro, puedes también tomar un pisco sour para brindar, eso sí, pero no para tomar. Entonces, ¿qué sucede? Hay alimentos que aumentan considerablemente la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, si yo tengo mi glucómetro, como ustedes están viendo ahí, por ejemplo, entonces quiero saber cuáles son esos alimentos que aumentan mi glucosa considerablemente. Como el alimento, espero un par de horitas, me hago mi examen, claro, antes del alimento y después del alimento, ¿no? Y veo cuáles son esos alimentos que me producen una alta concentración de glucosa en sangre. Pero esas recomendaciones son para pacientes, por ejemplo, que ya tienen la enfermedad como diagnóstico normal. ¿Ok? Pero no esperen pues a tener la enfermedad, pues, ¿no? Tienen que tener cuidado. Esto de acá es, por ejemplo, lo normal, ¿no? Esto debe ser menos de 100 miligramos por decilitro cuando yo estoy en ayunas. Menos de 100 miligramos por decilitro. O como está con el dibujito, ¿no? Ahí, por ejemplo, salió 95. Entonces debe ser así. En ayunas debe salir así, como menos de 100. Pero si yo ya he comido algo, ¿no? Entonces debe salir entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Entonces, si
Si está entre 100 o 125 miligramos por decilitro, así yo haya estado en ayunas, entonces esto me indica que este paciente puede estar con prediabetes, que es lo que se conoce más. Pero si es mayor de 126, entonces ya se diagnostica como diabetes mellitus. Bueno, este es un factor, porque cuando se va al endocrinólogo, el endocrinólogo le hace otros exámenes. ¿No? Por ejemplo, le hace tomar un vaso bien azucarado, ¿no? Y se mide la cantidad de glucosa en sangre, o sea, a las 2 horas, a las 4 horas y así sucesivamente, entonces el diagnóstico es más adecuado. ¿Ya? O también se le pide la glucosa basal, la hemoglobina glicosilada, y con todos esos datos el endocrinólogo da el mejor diagnóstico. Esto no necesariamente tiene que ser así, pero sí es un buen marcador, digamos, para poder decirle al paciente, vaya al endocrinólogo y a ver que le haga el examen más apropiado, que nosotros no lo somos. Pero sí podemos tomar en cuenta estos parámetros, pero no necesariamente, pues, le salió entre 100 a 125, ya tiene prediabetes, más lo van a juntar al hombre, ¿verdad? Mejor, ha salido este valor, sería importante que usted se dirija al endocrinólogo a ver qué pasa. Y a él le va a dar el diagnóstico mucho más certero. Esto también es importante, el estrés. El estrés produce esta hormona que es jodida, porque es el cortisol. El cortisol eleva la cantidad de glicemia en sangre y el cortisol hace daño en general a todo. Ustedes dirán, ¿cómo así? Esto lo mencionaba el doctor Marianoso Push, ¿no? Imagínense que yo estoy acá y allá en el extremo del salón aparece un tigre con hambre. La señorita que se está durmiendo con lentes se la va a comer inmediatamente, por su cuenta se va a dar. Y entonces, yo veo eso, que se lo está devorando, imagínense, la puerta está cerrada, voy a tratar de salir, porque si no me va a devorar a mí también, pues no, claro que se lo devoro a usted, no importa. Entonces, en esos momentos, aumenta la cantidad de cortisol en mi sangre. Se activa el simpático. La sangre inmediatamente va a ir a mis brazos y piernas, uno para abrir la puerta y dos para empezar a correr. Entonces, esa es la condición que se produce fisiológicamente en mi cuerpo producto de este ejemplo hipotético que yo le estoy dando. Termina ese episodio, imaginemos que el tigre lo mataron, no les hizo nada a ustedes, y uno nuevamente vuelve a la normalidad. Entonces se activa el parasimpático. El cortisol, los niveles de cortisol disminuyen. El pulso disminuye, la frecuencia cardíaca, y por ende también la presión arterial, y todo está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo tengo un problema, ¿no? O cuando la persona, por ejemplo, al tener un problema financiero, no le alcanza el dinero, no puede cubrir sus necesidades, perdió su trabajo, se divorció de su esposa, terminó con el enamorado, qué sé yo. Entonces, eso está constantemente en tu cabeza. Entonces, esa constancia por ese problema que te tiene martirizando todos los días como pensamiento, se asemeja al tigre que apareció en la esquina. Y entonces tus niveles de cortisol siempre se van a mantener altos. Al haber un nivel alto de cortisol en la sangre, como que todos los días y a cada momento del día ustedes estuviesen como con el tigre presente ahí. Eso es lo que causa daño. Y entonces por eso también hay muchas personas que tienen, por el estrés, desarrollan enfermedad. Cuando yo hago ejercicios, es una forma importante, vital de bajar el estrés. Importante.
Mire, ustedes de repente estarán preocupados, ¿cómo será el examen del profesor? ¿Y si pasaré el semestre? O si de repente tengo una enfermedad, o mi mamá tiene una enfermedad, un ser querido tiene una enfermedad, le va a operar y si sale bien, y si no sale bien, y si de repente se muere, yo voy a quedar huérfano. Y si yo soy el mayor de los hermanos y tengo mis hermanitos chiquitos atrás, eso carcome a la persona. O sea, está constantemente estresada, el cortisol está elevado. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a la señorita que está comiendo, perdón, hija, yo agarro así y le tapo la boca y la nariz y no la dejo respirar? No. En esos minutos en que no puede respirar, ¿en dónde va a estar su mente? En querer sacar mi mano, me arañará. Su mente va a estar pensando solamente en qué cosa, en sobrevivir, en liberarse. Su mente no va a estar pensando en ningún otro problema. Eso es vivir en el presente, vivir en el momento. Ustedes cuando ven a los niños jugando de 5 años, 8 años, ¿ellos están preocupados que van a comer mañana? No. ¿Están preocupados que se van a pasar de años, que se van a ver? No están pensando, por eso que no se enferman. No se enferman de estrés, porque viven en el momento. Y cuando uno hace un deporte, sobre todo cuando hace natación, por ejemplo, está nadando y le falta el aire. ¿Por qué? Porque se está gastando, su cardiovascular está trabajando. Se olvida de todos los problemas porque su mente está pensando en que si no respiro me ahogo, tengo que sacar la cabeza para poder respirar. Eso es importante. Por eso es que el deporte, sobre todo la natación, es importante porque alivia mucho el estrés. Por una hora, por media hora que estén haciendo el deporte, su mente se libera y el nivel de cortisol baja. Por eso es que es importante también hacer o saber gestionar los problemas, o sea, gestionar los miedos, no dejarse atrapar por los problemas o por los miedos, porque a la larga eso trae consecuencias importantes. ¿Se dan cuenta? Atiendan esas cosas. Todo esto que yo les estoy diciendo se lo digo gratis. Cuando quieran aprenderlo, les van a pagar para ver. Van a pagar caro. No se van a estar durmiendo, pero como ahora es gratis, no lo van a hacer. Entonces, ¿es importante la profilaxis antibiótica prequirúrgica en estos pacientes? Sí. Sí lo es, pero si el paciente está controlado no hay problema. Acuérdense que la profilaxis antibiótica se da solamente una sola vez. O sea, 2 horas antes, 3 horas antes de una intervención quirúrgica yo puedo dar un antibiótico como profiláctico, ¿ya? Pero una sola vez. Entonces, ahí está todo lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, amoxicilina de 2 gramos vía oral 1 hora antes del procedimiento. ¿Ya? Puedo dar una clindamicina de 600 miligramos vía oral 1 hora antes del procedimiento, o una cefazolina, 1 miligramo intramuscular 30 minutos antes. Entonces fíjense que cuando es intramuscular se dan 30 minutos antes, mientras que por vía oral es 1 hora antes, ¿no? Ustedes ya saben esto, ¿no? Por el proceso de absorción, que aquí es un poquito más lento y el vía intramuscular, la intravenosa, pues es más listo, ¿no? Entonces por eso se da 1 hora antes en lo que es vía oral y media hora antes o 30 minutos antes cuando es a nivel intramuscular, ¿no? O intravenoso. ¿Ya? Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí. A veces a un paciente normal también, pero solamente por una vez. Ahora, si es un paciente con cuadro de diabetes o con alguna otra enfermedad que pueda desarrollar infección, con mucha más razón se lo debería dar. Pero ya con la enfermedad diagnosticada como hay la necesidad de un antibiótico profiláctico después de una extracción de rutina normal en pacientes diabéticos, dice,
El uso preoperatorio de antibióticos profilácticos para infecciones hereditarias simples en pacientes diabéticos controlados no está justificado y no existe evidencia de que sea necesario. Pero en los ejemplos que yo les daba anteriormente, donde estaba ese cuadrito, yo les estaba refiriendo sobre todo a casos de extracciones de alta complejidad mayor. Una tercera molar incluida, impactada, un camino incluido, en donde se va a tener que destruir gran cantidad de hueso. Y ya les expliqué, pues, histológicamente qué sucede cuando se pone el maíz y todas esas cosas. Y no quiero volver a repetir. Entonces, en esos casos sí podría dar un antibiótico como profiláctico. Pero acá dice en extracciones simples, ¿no? Las extracciones simples, o sea, si, por ejemplo, si a mí me van a hacer una extracción simple, no es necesario porque me den un antibiótico, ¿no? En un paciente que está diabético, pero no tiene la enfermedad, controla adecuadamente la enfermedad, tampoco lo es. Pero en un paciente como yo, a pesar de que no tengo ninguna enfermedad, estoy sano, y me van a hacer una incluida, y el diente incluido está pues bastante profundo, digamos casi en la basal del hueso mandibular, entonces va a haber una gran destrucción ósea, pues lógicamente sí, ¿no? Pues mejor le damos un profiláctico, ¿no es cierto? Pero son cuadros y condiciones distintas, jóvenes. Entonces, eso es la evaluación del clínico. Entonces, y esto era lo que les decía, ¿no? ¿Cuándo está controlado? Dice, preprandial, es decir, antes o en ayunas. Cuando marca de 80 a 130 miligramos por decilitro en un paciente que no ha comido alimento las últimas 8 horas y marca estos valores entre 80 y 130, que es un paciente que puede estar diagnosticado de diabetes, pero está controlado. Pero da la casualidad que el paciente, bueno, ya comió. Entonces es postprandial. Entonces de la última comida tiene que pasar 2 horas. Y la medida que le haga después de las 2 horas, esa cantidad tiene que ser menor a 180. Entonces, cuando están esos valores para el preprandial y el postprandial, ahí está controlado. Ahí está controlado y eso significa que puedo hacer mi cirugía, sea cirugía de extracciones dentales, cirugía periodontal o cualquier otra cosa. Si los valores no oscilan ahí, entonces el paciente no lo está. Uso del vasoconstrictor. Si no está controlado, ¿qué hay? Hipertensión. ¿Usaré el vasoconstrictor? No. ¿Qué utilizo? Sin vasoconstrictor. ¿Cuál es el que tiene el mejor? El anestésico sin vasoconstrictor. Mepivacaína al 3%. Y si tuviera que usar un vasoconstrictor porque el paciente sí está controlado, ¿qué utilizaría? ¿La lidocaína, mepivacaína o la articaína? No. De la mepivacaína al 2%, o sea, la mepivacaína al 2%, que sí tiene vasoconstrictor. La lidocaína al 2%, que también tiene vasoconstrictor. Y la articaína al 4%, que también tiene vasoconstrictor. ¿Cuál de los tres tiene la menor concentración de vasoconstrictor? No he dicho mepivacaína sin vasoconstrictor, he dicho mepivacaína con vasoconstrictor, al 2%. De la mepivacaína, la lidocaína y la articaína, ¿cuál tiene el menor microgramos de vasoconstrictor? ¿Ah? Jovencitos, la que tiene menor concentración de vasoconstrictor es la articaína. Entonces, si yo sé que este paciente es diabético, está controlado, pese a que está controlado, ¿cuál utilizaría? La articaína, pues. La articaína. La articaína tiene vasoconstrictor, pero el menor microgramaje que los otros dos. No tengo la articaína, no hay. ¿Qué uso? ¿Ah?
¿Qué uso? Con metildocaína sin vasoconstrictor. Metildocaína sin vasoconstrictor no lo vende. ¿Qué uso? Lidocaína. ¿En qué? ¿En qué concentración? 2%. ¿Uno entre 100 o uno entre 80.000? ¿Cuál está más diluido? 1 en 100, pues. Tiene 16, creo, ¿no? O 18 microgramos. Pero y 1 entre 80 tiene 22 microgramos. Y lo utilizo en concentraciones chiquitas. Puedo usar todo el cartucho, de repente medio cartucho, un poco más, nada más para poder hacer una extracción. Así es como se trabaja, no es a lo bestia, ¿no? Sino pensando. Si no tuviera la arnicaína, estamos hablando de un paciente que de repente está en control, ¿sabes? Porque si no lo está, ¿qué usa? Metildocaína. Al 3% sin vasoconstrictor, asumiendo que ese paciente tiene una complicación de hipertensión producto de la alta glicemia. Ya sabe que pero o sea, yo quiero aprender sobre nosotros mismos. Estudio, pues, no quiero poner. Claro, por eso les estoy diciendo que es importante que dentro de la historia clínica, eso empecé diciéndolo en la clase, ustedes cada vez que viene un paciente nuevo tienen que tener su tensiómetro para saber si el paciente es hipertenso y tienen que tener su glucómetro para saber si tiene glucosa. Eso lo dije desde un principio de la clase anterior también. Creo que se lo vengo diciendo no sé cuántas veces. ¿Por qué? Y claro, yo no soy adivino, yo no tengo una bola mágica y si él es hipertenso, él no. No, él es diabético, él no. Él está sano y él no. Y tengo que tener en cuenta eso. Entonces, emplear con precaución el vasoconstrictor para minimizar riesgo de isquemia y necrosis. Como ya les había dicho, un paciente donde no existe ese óxido, ¿qué era? ¿No? Entonces le voy a poner más vasoconstrictor pues, a la necrosis. Se recomienda utilizar las presentaciones. Miren, 9 microgramos. Lidocaína, 1 sobre 100.000. Lo que les estoy diciendo. Pero si tuviera metildocaína, uso la metildocaína. ¿No? Entonces, menor cantidad de vasoconstrictor. Este anestésico es muy bueno, ¿no? La arnicaína. Porque tiene poco vasoconstrictor. Si ustedes se acuerdan la clase cuando vimos anestésicos, su tiempo de duración máxima de ese anestésico estaba alrededor de los 90 minutos. Entonces, le da tiempo para trabajar. ¿No? Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Analgésicos. Naproxeno, ketorolaco. Son ahí, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué dice ahí? Evitar, no se les debe dar, hay que evitar. O sea, se los puedo dar cuando no encuentro lo que sí debería darle, pero en lo posible debo evitar. ¿Ni en el controlado, doctor? ¿Ni en el diabético controlado? No, en el controlado lo puedo dar también, pero si lo puedo evitar, mejor. Es así, a ver, es como que... Si yo tengo mi hija, ahora que hay tantos violadores y ella tiene que ir a algún lugar, yo preferiría ir con ella, ¿no es cierto? Pues soy su papá. ¿Podría dárselo de repente a su abuelo o a su abuela? Sí. Pero entre dárselo a su abuelo o a su abuela, ¿qué prefiero yo? ¿Que se vaya conmigo o que se vaya con su abuelo? Que se vaya conmigo, ¿no? Vale, soy más joven, tengo más visión, soy más ágil, qué sé yo. Pero también lo puedo dejar que se vaya con su abuelo, de repente tengo que trabajar, de repente, no sé, tengo alguna complicación, que se vaya. Pero si lo puedo evitar, que se vaya conmigo. Algo así, ¿no? Entonces sí le puedo dar, pero hay que tratar de
se acuerdan cuando vimos todos los OPSI, alteran la población. Entonces, es como que yo le diera a mi hija a un extraño y se la llevo. No, pues, eso sí, por más que esté ocupado, no podría ser. Entonces, todos los seicosí, etricosí, paracosí, que son los AINES, que son buenos, ¿no? Lo hemos visto, que son buenos porque son preferenciales de la COX-2. Pero ¿qué cosa? Pero tienen sus complicaciones. Entonces, en un paciente diabético no debería dar. Si está controlado tampoco, ¿para qué arriesgar? Y los que sí, ¿no? Analgésicos, ¿no? Los genéricos seguros. O sea, los que sí se lo puedo dar a mi, o sea, como que mi hija se va conmigo, ¿no? Paracetamol, diclofenaco, meloxicam, tramadol y las combinaciones, creo que también alguna vez se vean bueno. Ahora, esto sobre todo es en cuestiones crónicas, pues, ¿no? Que si se le voy a dar un AINES una vez, 2 veces, no va a hacerle nada, pues. Pero si yo, por ejemplo, voy a tenerle que dar por una semana o por 15 días un analgésico, pues, me duele el tendón de Aquiles, no puedo caminar, algo, entonces yo le voy a dar el ibuprofeno 2 veces por día durante 10 días. Ay, no, son varios días, son 2 tomas al día. Preferiría darle un meloxicam que se toma una vez al día. Y solamente lo tomaría por 10 días, 15 días. Y esto es mucho, ¿eh? O si el dolor es muy fuerte, el tramadol va a ser paracetamol y ya está allá. Y no le va a hacer daño. ¿Le daré un ketorolaco, un corticoide? No debería, porque el corticoide eleva los niveles de... Eso no se olvide nunca, menos. Ahora, si no está controlado y le meto por vía intravenosa, lo mato. Lo llevo al coma diabético. Si no está controlado. Si está controlado y le pongo tampón, por eso es que los médicos cuando me han hecho poner esa vez, y el odontólogo trae la cuenta. Porque sí, pues eso hace. Entonces, no. Ya, no debería. Pero imaginemos que es una cirugía, una tercera molar o qué sé yo, fracturó la mandíbula, viene con un cuadro importante. Podría dar, está controlado, sí está controlado, podría dárselo una sola vez, pues, ¿no? Y eso es viviendo, consultando también, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a desinflamar, ¿no?, bastante la inflamación por el cuadro mismo que tiene, pero si no, mejor no le doy. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el cuerpo. Si voy a dar antibióticos, hemos visto hay bactericidas, bacteristáticos. Lo mejor en estos pacientes es utilizar bactericidas. O sea, aquellos que destruyen, matan a la bacteria, no el bacteriostático. Y con bajo riesgo de interacción, o sea, que no interaccionen, ¿no?, con otros medicamentos. Al igual que el anterior, ¿no?, dice antibióticos seguros en estos tipos de pacientes. Amoxicilina, no sé, la amoxicilina es buena, ¿no? Pero más el ácido clavulánico, pero así como la amoxicilina, ¿no?, la quinta también es buena, pero como es buena, porque va contra los anaerobios, viene el quinta para acá, quinta para allá. Doctor, me duele, quinta me... No, o sea, no es dar por dar. Ya hemos visto los niveles cuando creo que les he explicado, ¿no? Entonces, no le voy a dar pues si la enfermedad es una hormiga, pues no le voy a dar un dinosaurio para que la destruya, pues, ¿no? Si no va a pasar eso, pues, y la amoxicilina a la larga se crea resistencia. Bueno, la amoxicilina más el ácido clavulánico, la citromicina y la clindamicina, los 4. Pero la clindamicina y la citromicina, pues es cuando, digamos, no puedo controlarla con las superiores. Pero si lo puedo hacer, no va a haber problemas. Y como creo que ya les dije en la clase de antibióticos,
justo actuaba contra las anaerobias. Ahora, el problema son estos, ¿no? Los mal controlados. Entonces, implantes dentales y diabetes mellitus, ¿no? Una revisión sistemática. Una revisión sistemática es la recopilación de un montón de investigaciones a nivel mundial que se hace respecto de un tema en particular, que en este caso tiene que ver con los implantes y las enfermedades congénitas. O sea, los diabéticos. Entonces dice, los diabéticos mal controlados, vuelvo a repetir, mal controlados, padecen de una osteointegración deficiente. Esto es decir, imagínense, perdón, si yo coloco dentro del maxilar, hago el huequito, pongo el implante, el hueso va a crecer y va a atrapar al implante. ¿No es cierto? Ahí se produce la osteointegración. ¿No es cierto? Los osteoblastos empiezan a cubrir el implante, forman hueso, se produce una barrera mecánica y ya no sale el implante. Si la persona tiene diabetes, esta osteointegración que acabo de explicar está disminuida. Entonces, por eso dice ahí, ¿no? Parece que una osteointegración deficiente. Pero, vuelvo a repetir, mal controlado. Con un riesgo elevado de periimplantitis, es decir, alrededor del implante se produce una infección. Cuando la diabetes está bien controlada, estamos hablando, es otra cosa, los procedimientos de implante son seguros, no hay problema. Con una tasa de complicaciones similar a la de los pacientes sanos. O sea, tampoco no es que a un paciente diabético no hay que asustarlo, porque, ay, no. Puede llevar una vida tranquila, una vida normal, siempre y cuando se cuide. No hay problema. Es normal. Y con eso hemos terminado la clase correspondiente al día de